La Escuela El Arado y el Mar presenta El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo. Ahora, hay un conjunto de elementos, digo esto para invitar a la clase obrera a estudiar, estudiar y estudiar. Los trabajadores tienen que ser maestros, las trabajadoras, maestros del socialismo, pero para eso hay que estudiar. Eso no es así, soplar y hacer botella, como dice el refranero popular. No nos va a caer del cielo como una llovizna el socialismo, no. Está comprobado que aquella tesis de la inevitabilidad del socialismo es falsa. No es cierto que vamos a llegar al socialismo de manera inevitable, no. O lo hacemos o no lo hacemos. La transición al socialismo requiere de muchas cosas. Una de ellas es la creación y el fortalecimiento de lo que algunos llaman el espíritu amoroso del socialismo. Las bases espirituales del socialismo. En el capitalismo es imposible. El capitalismo es el reino del egoísmo, del sálvese quien pueda. En el socialismo debe reinar el espíritu del amor y no sálvese quien pueda, no. Salvémonos todos y todas, unidos en igualdad, en justicia y en amor. Y el otro elemento que es fundamental para la transición al socialismo es la creación de las bases materiales del socialismo. ¿Y para qué el trabajo? ¿Y para qué la producción y la satisfacción de las necesidades sociales de todos y todas por igual? Y la creación así de la sociedad socialista. Muy buenas, Horror a la Oligarquía está en el aire, está en elaradoyelmar.blogspot.com, está en el 0416-626-3300 y está en Voces Libertarias en Caracas, Radio Sandino en Yaracuy, Radio Catabro en Barinas, Radio Coroba en Bolívar, Ondas del Cercado en Lara, Emisora Cultural de San Antonio en Miranda, Voces Libertad en Barinas, ¿es? Voces de Libertad, Voces creo que de Libertad en Barinas. Pero no nos escribieron para confirmarlo. Sí. Y la de Miranda la confirmaron. No es santo. Sí, La de San Antonio, sí. Y en Twitter, en @un grano de maíz y en @el arado y el mar. Y en YouTube se saca. Y en YouTube se saca. Se saca, sí. En Sacacú. Es el Sacacú. En YouTube, en el canal del Arado y el Mar. Mejor que cualquier página de esa. Sí. No, mejor es el blog, elaradoyelmar.blogspot.com. Dale, pues. Bueno, no estamos en ningún lado más, que sepamos. Si usted habla al micrófono, Saturno, no nos vamos a ofender. Radio. Tiene 11 años haciendo radio, debe saber que tiene que hablar al micrófono. Es mucha la frase célebre. Mirá, antes de arrancar con la columna, quería comentar o que hiciéramos algún comentario respecto de la columna de opinión, la última, de María Adela Linares. Tiene una columna, o tenía una columna todos los domingos en el periódico Últimas Noticias. Ayer se despide de sus usuarios, le agradece al director de Últimas Noticias este espacio durante todo este tiempo. Luego de hacer un recorrido vacacional, y como ella dice en su artículo, de bañarse de realidad, y al volver, dice, sobran las desesperanzas y la inseguridad golpea con fuerza. De vuelta, dice María Adela, esperamos el sacudón que diera señales de que las cosas cambiarían. En lugar de eso, un rimbombante anuncio burocrático. La corrupción sigue sin presos y la gasolina continúa regalada. Cuando uno empieza a dejar de comprender lo que predica, es mejor hacerse a un lado y buscar espacios donde pueda ser más útil. Fíjate, la muchacha está
lo que está diciendo es que está en una crisis de comprensión, ¿verdad? Y creo yo, lo que le pasa a ella es confundir la política con la ideología. La política es la superficie, es una turbulencia. La política está enredada, está compleja, pero la ideología está clara, es el socialismo. Ella lo que tiene que hacer no es dejar de escribir, sino replegarse a la ideología y desde ahí volver a la política para esclarecerla, descifrarla. Entonces va a descifrar que sin que se dieran cuenta algunos, nosotros nos dimos cuenta y hay que reivindicarlo, porque bastante morado tenemos por habernos dado cuenta. Volvimos a el pacto de punto fijo, que eso es lo que está ahorita, dos capitalismos, uno en el gobierno y uno en la oposición, peleando en la superficie que no comprende María Adela, ¿verdad? Con las mismas consecuencias de la cuarta, los mismos huecos, la misma asociación de vecinos que no funcionan, asociación de vecinos entre comillas. Sí, los consejos comunales. Que son los consejos comunales de ahora, o las comunas tipo Piedrítica. Esta sí funciona, es decir, sí fragmenta, y sí tenemos una republiquita chiquitica aquí. Eso lo hemos dicho hace 10 años. El llamado a estas muchachas es que no puede dejar esa tribuna. Esa es una tribuna que ella está en el deber de poner al servicio de la ideología socialista. Aunque la política no le esté funcionando. Quería decir que traía este artículo para que lo comentemos y bueno, buenísimo que haya opiniones al respecto, porque es un signo de los intelectuales de izquierda de la revolución que o se repliegan a escribir tonterías o banalidades o deciden retirarse, y los artículos de María Adela son artículos muy importantes, siempre con espíritu crítico, desde hace muchos años. Intentando formar una opinión crítica, un espíritu crítico en la gente, y eso es muy importante y muy valioso en estos momentos. Por lo tanto, creo que hoy es el momento de dar esa pelea muchísimo más importante que cuando estaba Chávez, ¿no? Hoy es el momento de dar esa pelea y es una lástima que un articulista de la talla de María Adela decida en este momento tan crítico para la revolución retirarse, ¿no? Pero usted puso el micro adelante. ¿Sí? ¿No lo escuchó? No lo había escuchado. Entonces es bueno decir lo siguiente, y dedicado a esta muchacha, que los hombres, los gigantes, como le dicen a Chávez, ¿verdad? O sea, los líderes, los mesías, vamos a hablar claro, no mueren, siempre están peleando aún después de su supuesta muerte. Como el Miocid, digamos. Como el Miocid. Y ahí parece, en ese micro, ¿verdad? Que Chávez le está diciendo a Maduro 4 cosas en la cara, a Maduro, a Jagua, a Ramírez y a todo eso, que al vicepresidente, jálele las orejas, Chávez. Le está diciendo, mire, por ahí no es que lo estamos diciendo nosotros, lo está diciendo Chávez. Pero entonces ese es un indicio para María Adela. Señor, ahí está el camino es volver a Chávez. Y por eso asesinaron a Chávez, porque ese era el camino, ahí está el camino. Entonces no hay que desilusionarse, ni ponerse escéptico, ni irse. Lo que hay que hacer es volver a Chávez. Esa es la respuesta. Y meterse a pelear, hay que pelear. Es la hora de pelear. Ahora fíjate qué interesante. Los revolucionarios tienen que salir a pelear. El gobierno, por debajo de cuerda y no tan debajo de cuerda, está desprestigiando a Chávez y poniendo a Chávez a lo sumo como una figura de bronce. Sí, decorativa. Y no estoy inventando, hay tal plan que se está llevando ahora, que es el pragmatismo de Temir. El plan Temir. El plan Temir, que dice que Chávez es rural, que tal, que ahora es Maduro. La evolución eso está escrito. La evolución es el presidente obrero. Eso está escrito. Y después que Temir hace ese trabajo sucio, lo aparta, pero por ahí anda revoloteando. Claro. De asesor o de lo que sea. Pero fíjate, tú y yo, Toby, fundamentalmente, que somos los más jóvenes aquí, tenemos varias derrotas encima y sabemos a dónde fueron a parar nuestros dirigentes para los diversos periodos de las derrotas. Sabemos dónde está Pompeyo, dónde está Teodoro y dónde están muchos de esos, se fueron a la derecha. El papel de los revolucionarios es hacer la revolución y moralizar a la tropa. Yo le sugiero a la compañera que mantenga su tribuna, que mantenga su trinchera de combate. Hoy en día hemos recompuesto una cuestión que es fundamental, que es la ideología como el alimento del socialismo. Muy bien, Humberto, lo noto a usted escéptico ahora. Ausente. Arrancamos entonces con el texto rojo de hoy, que hemos intitulado La patria fragmentada no es patria.
Ahora fíjate una cosa antes de comenzar. Estamos en un momento estelar, decía Humberto, una posibilidad exquisita. Oportunidades. Fíjate, hay una confrontación entre el capitalismo y el socialismo. El socialismo físicamente, ¿verdad?, está chiquitico. Está lleno contra las cuerdas. Está contra las cuerdas. Pero está. No, pero encontró la idea que antiguamente en las derrotas, esa que habla Saturno, no se encontraba la idea. Por ejemplo, el 23 de enero, todavía anda el partido PCB por ahí llamando a la unidad. Liberación Nacional. A la liberación nacional y tal. Entonces, nos encuentra esta revolución y este momento estelar con un Chávez que vibra en ese micro y con la idea que evolucionó en la Revolución Cubana. Mire, lo principal está dicho. Ya decía Martí, una idea justa desde el fondo de una cueva es capaz de derrotar ejército. Entonces, eso lo tenemos. Entonces, gente como María Adele, como nosotros, tenemos la responsabilidad de no dejar morir esa idea, de impulsarla y de ponerla en el tapete. Sí, exactamente. Bueno, entonces... Avance, y una idea central es esto que asoma Chávez y que tiene que ver con esta columna, con la esencia del capitalismo, que es el egoísmo. De allí parte todo. Chávez habla el egoísmo y el amor. Ahí están representados el socialismo y el capitalismo, ¿no? El concepto de patria en el campo revolucionario ha pasado por 3 momentos. La patria es América, del Libertador, novedoso pensamiento que derrumbaba los regionalismos, los localismos, los provincialismos. Luego, Martí postuló patria es humanidad, elevando el concepto a todo el género humano y abriendo la puerta de la revolución humana. Es así que la idea liberadora evoluciona hasta el 3er escalón, al patria es revolución, que se encarna en la Revolución Cubana, la más internacionalista y humana de las revoluciones, y en el Che Guevara, símbolo del internacionalismo que rompe los límites nacionales de la revolución. Y a Bolívar lo asesinan por eso la patria es América, porque los diferentes caudillos y las oligarquías provinciales estaban en contra de aquella unión que planteaba el Libertador. Inclusive cuando él propone la reunión en Panamá, en el Istmo, pues saboteada por Santander y las oligarquías que le metieron a los yanquis. El Congreso anfictiónico. Y aislaron a Haití, que era la Cuba de la época. Claro, pero oye una cosa. El Libertador comienza aquel proceso buscando la liberación del imperio. Eso es una conmoción muy grande, porque era romper con el sistema imperante, la monarquía heredera de Dios, beber en la revolución francesa y la revolución haitiana, de los negros. Petión. Entonces es un reencuentro con la esclavitud, un cuestionamiento a la esclavitud. Esa idea se va ampliando. Esos 3 escalones que usted habla ahí, son 3 escalones que van ensanchando, es como una pirámide invertida, va ensanchando el concepto del hombre encontrándose a sí mismo. Entonces viene Martí, y Martí, si no resuelve eso de que patria es humanidad, no puede liberar a Cuba, porque ¿cómo hacía con los negros? ¿Y cómo hacía con los mestizos? ¿Y cómo hacía con los españoles? Fíjate que Martí plantea una guerra amorosa, una guerra sin odio, porque no podía hacer una guerra contra los españoles si ellos eran españoles. ¿Entiendes cómo es? Entonces el concepto era otro, el que después aparece, patria es revolución, el redimir al ser humano total. Entonces el concepto evoluciona hacia abarcar a toda la humanidad. Eso lo tenemos ahorita, María Adela, ¿verdad? Para explicarle a estos pendejos que están desilusionando a la gente y a la revolución le están quitando la pasión, que no puede haber socialismo territorial. Eso es un disparate mayúsculo que nos está haciendo mucho daño. Sí. El socialismo tiene que ser un socialismo, ¿verdad?, integrador. Pero entonces sale Agua y dice lo siguiente: el comandante dijo que tenía que ser internacionalista, que el socialismo en un solo país. Entonces no es posible el socialismo en un solo país. Es decir, no es posible. Sí, lo que hay que ir hacia el socialismo, integrando, no fragmentando. Incluso el fin del socialismo es el hombre. Chávez siempre lo decía. Por eso hay que cambiar
hay que cambiar la raíz, hay que ser radicales, radicalmente chavistas decimos nosotros, y cambiar al hombre. Pero para Chávez el hombre era la especie humana, no era el hombre individuo. La patria es el hombre, decía Lee. Y la patria es el hombre, exactamente. Es la humanidad, es la especie humana, el género humano. El capitalismo, por ejemplo, está globalizado. Está globalizado, pero está fragmentado desde el punto de vista de lo que significa los beneficios y las relaciones amorosas dentro de las sociedades. ¿Por qué? Porque el capitalismo tiene como objetivo el lucro, mientras que el socialismo tiene como objetivo al ser humano. Por eso es que Martí y los grandes pensadores de la humanidad dicen que patria es humanidad, porque es la relación amorosa, fraterna, solidaria, justa. Ahí podríamos decir... No lo dejes pecar. Ahí podríamos decir que el capitalismo fragmentó todo menos el mercado. Es allí donde se realizan, transformó a todos en mercancía, fragmentó incluso al humano de sí mismo, lo escindió, lo enajenó, pero el mercado es universal, todo va para el mercado. Claro, todo tributa en el mercado, hasta las conciencias. Pero fíjate, pero lo que es universal es la guerra de todo contra todo, que es el egoísmo. Lo que es universal es el egoísmo, es la fragmentación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Porque dijimos que el concepto va evolucionando hacia una integración, el concepto de patria, pero el capitalismo lleva eso en sus entrañas, lleva el sistema del futuro lo lleva en sus entrañas, que es eso que Saturno señala que se va integrando en la forma económica, por ejemplo, grandes corporaciones. Cuando aquí estamos nosotros entonces fragmentando en pequeñas comunidades aisladas. Y ahora, fíjate, el comandante llega y une a la petrolera, la hace nacional de verdad, ¿verdad? La hace de todos de verdad. De todo de verdad, la integra con el Estado y esto la fracciona. Porque retrocedieron al capitalismo, más nada que eso. Pero el capitalismo más bárbaro retrocedieron, ¿no? Al capitalismo realmente existente. Sí, pero por ahí oí yo a alguien decir una frase, no sé de dónde la sacaría, quizás un poeta o algún político, dice, se verán horrores, todavía no hemos visto nada, Los patriotas comprendieron que solo integrando a la sociedad podrían tener patria, y en ese empeño se encontraron con la contradicción entre capitalismo y socialismo. El capitalismo, erigido sobre la propiedad egoísta privada de los medios de producción, fragmenta a la sociedad en tantos segmentos como individuos existan. Es la guerra de todos contra todos. No, lo que dice Toby de que fragmentaron, que Chávez rescata a la petrolera y lo pone en servicio de la sociedad al unir el ministerio con PDVSA, y que nuevamente la fragmenta. Te pones a ver en los países capitalistas, el gobierno está unido con las empresas, porque los representantes del gobierno son accionistas de las empresas. Por el gobierno de los Estados Unidos, cada ministro representa un conglomerado de empresas. Por ejemplo, Rumfle era de la farmacéutica, las petroleras. Y cada representante en el Congreso. Bueno, y en el socialismo tú representas a la sociedad, tú tienes que tener las empresas manejándolas, tú eres la sociedad. Como por ejemplo en este caso, pues, cuando se fusiona PDVSA con el ministerio, los beneficios que generaba la industria petrolera inmediatamente a través de una planificación eran distribuidos para diversas obras sociales. Bueno, ya salieron los primeros comentaristas, Roy Daza diciendo que PDVSA se debe dedicar a producir petróleo. Sí, es que esa es la ideología de esos sectores y la ideología que motivó esa separación, sin duda. Es la ideología de la derecha, la de María Corina Machado, Capriles, Leopoldo, que dicen PDVSA debe volver a su negocio. Se deduce que bajo el capitalismo no puede existir patria, solo mercados, intereses materiales, acumulación de dinero y miseria material para las mayorías y miseria espiritual para todos. El capitalismo solo puede producir una pseudo-integración, una pseudo-unidad. Se organiza en unidades aisladas, un egoísmo colectivo que se mantienen juntas por los intereses mezquinos de sus integrantes, enfrentados a la sociedad y en lucha con las demás unidades aisladas. Cada uno velando por sus intereses y adentro cada individuo jalando la brasa para su sardina. El egoísmo. El egoísmo, claro, la fragmentación. Entonces después,
se quejan y hacen un llamado a la unidad del PCV. No se puede unir porque nosotros estamos en una mentalidad capitalista. El PCV se volvió un partido de Acción Democrática, un partido socialdemócrata, donde en cada, en Monagas, en Mérida, en no sé dónde, en todos los estados hay sus grupitos y sus caciquitos y todas esas cosas. Eso es así, pues hay que decirlo, para poder corregir. Pero eso tiene que ser una mística diferente, que esté el discurso en correlación con la práctica. Tú no puedes estar hablando por ahí en contra de la burguesía en la noche y al otro día darle boloña de billetes a los empresarios. Entonces, para no sentirte mal, dice, no, es que son productivos. ¿Qué es eso? Sí, no son empresas de maletín. Sí. No, ese texto tuvo muchísimas visitas y fue bastante comentado en las redes sociales. Un artículo que se publicó el sábado, creo. ¿Quién gobierna en Venezuela? Muchos se fueron de curiosidad. ¿Quién sería Deodado Cilia? Busca chisme. Vamos a ser claros. Sí, es cierto. O como dijo Will Rangel, que los trabajadores se apropien de la empresa y se distribuyan entre sí los beneficios que ella la misma da, cuando eso es una empresa que debería ser propiedad social. Los trabajadores que perciban su salario y los beneficios que sean distribuidos en base a la planificación en el resto de la sociedad. Las necesidades de la sociedad. Ahí insisto, o me pliego a aquello que decía Toby respecto del partido. No se puede tener una clase obrera. Se aplica lo mismo. Se aplica lo mismo, una clase obrera realmente no economicista, revolucionaria, que tenga claro su objetivo histórico. Una dirigencia, sí. Una vanguardia obrera que tenga claro su objetivo histórico y que luche por el socialismo, con con una ideología como la que es hegemónica en la revolución. Podemos resumir diciendo, el economicismo en una época revolucionaria es reaccionario. Es contrarrevolución. Sí. Listo. El origen del socialismo se remonta a los orígenes mismos de la humanidad, al cristianismo primitivo, cuyas raíces se encuentran en el Nuevo Testamento, en la forma de vida de los esenios. Consigue su concreción con el aparecimiento de la clase obrera, una clase que trabaja en colectivo, que por su existencia comprende que la suerte de uno es la suerte del todo. Esa es la base de la comprensión del sentido de pertenencia a la sociedad, que no lo tiene ninguna otra clase. Sobre esa existencia surge la teoría definitiva del socialismo. Dígame en la producción en serie, en cadena esa que o hablamos de un barco o una lancha de esa que se mete en el lago de Maracaibo. Ahí se ve el socialismo en pequeño. Si falla el capitán, la barca se hunde. Se hunde o se enreda. Pero si falla el cocinero también. ¿Verdad? Y si falla el que tira el cabo al puerto también. O sea, es un conjunto. La idea de conjunto. No es lo mismo un taxista. Tú te montas con un taxista y el tipo te dice, a mí no me interesa el mundo ni nada. Claro. Sino si yo no trabajo, no como. Sí, cuando yo salgo de mi casa no tengo amigos. Un carro iraní con un motor francés y unos cauchos italianos. Invitamos a que lean los últimos 3 párrafos del artículo. Pero léete que con este nos vamos. El que dice, en el socialismo, al ser guiado por la causa de la sociedad, de la humanidad, las unidades locales, los individuos dentro de ellas se integran, se unen con el hilo del interés universal, el de toda la sociedad, de la humanidad. Ese es el sentimiento de amor del que hablaba el Che, amar a la humanidad, requisito para amar al semejante. Esa es la verdadera integración, solo posible si hay un hilo, un interés superior a lo individual y una relación económica no egoísta, no alimentadora de la división. Queda claro que pretender socialismo solo en lo local, en lo territorial, dejando intacta la relación capitalista, es, para decirlo menos, una ingenuidad destinada al fracaso, y al fracaso de la humanidad, agrego yo. Al fracaso de la vida, porque el fracaso de la humanidad es el fracaso de la vida. Pero ahí cabe perfectamente, para no hablar más, el micro de Chávez, donde habla de lo local y lo... Nos vamos con ese micro, ¿verdad? Claro. Y después pone, en honor a Mariadela,
la Diana Carabobo. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, nos vamos entonces con esos pedidos que hace Toby. Volvé, Mariadela, volvé. Nos reencontramos mañana en esto que hemos... Esta trinchera network internacional que se llama Horror a la Oligarquía. A ti, oligarquía, te odiamos, coño. Oigan bien, el capitalismo es, en esencia, la fragmentación de la sociedad. El convertir al hombre en náufrago, en un aislado, un solitario. Por supuesto que sus organizaciones, las del capitalismo, serán fragmentadoras, aisladoras, barreras para la comunicación. El capitalismo, para funcionar, para justificarse, necesita el ambiente egoísta, la guerra de todos contra todos, la competencia. El capitalismo es, en esencia, la fragmentación de la sociedad. El socialismo es devolver al hombre y a la sociedad su condición social. La revolución debe, so pena de perecer, de ser capturada, modificar radicalmente la visión del mundo propia del capitalismo. Debe emprender acciones que reconstruyan el tejido social. Y para esto es principalísimo elevar lo local a nivel universal. Lo local, confinado solo a lo local, es contrarrevolucionario. Lo local, unido a lo universal, en un tejido social y político, es una fuerza revolucionaria formidable. La cita ahora no es en Santiné, es en Carabobo. La batalla de Carabobo es la que vamos a dar este año para asegurarnos del camino hacia el 2021, cuando estaremos coronando la patria independiente, la patria socialista, hasta la victoria siempre. Vamos a Carabobo, vamos con el comandante, marchemos al combate por la vida y el amor. Vamos a Carabobo, vamos con el comandante, marchemos al combate por la vida y el amor. Batalla Carabobo, memoria, tesoro del bolivariano de temple y honor. Tiemblen oligarcas al paso pujante de todos los frentes en revolución. En unidad defiendo la verdad con devoción. Luchamos con valor, con frenesí, damos libertad. El cielo encapotado, presagiando tempestad. Con razón, henchido de emoción, el batallón entona la canción. No pasarán, más nunca volverán. Aquel que mande Chávez muerde Cristo Redentor. Vamos a Carabobo, vamos con el comandante, marchemos al combate por la vida y el amor. Vamos a Carabobo, vamos con el comandante, marchemos al combate por la vida y el amor. Batalla Carabobo, memoria, tesoro del bolivariano de temple y honor. Tiemblen oligarcas al paso pujante de todos los frentes en revolución. Vamos juventudes, vamos estudiantes, las madres del barrio se nos unirán. Con camino, el campesino, todo el pueblo unido que jamás derrotarán. Por mi comandante, por su sacrificio, por el socialismo vamos a triunfar. Por la patria buena, por todos sus hijos, vamos juramento, lealtad. La Escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la Oligarquía. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Claridad.